grabando, sonrían. Ok, ¿dónde está esta cosa acá? Ya, chiquillos, lo que voy a mostrar acá, si es que en algún momento se agranda, ahí sí, ya, a ver, un segundo, ahí sí. Chiquillos, les voy a comentar lo siguiente. Los micrófonos están abiertos, así que si quieren hacer alguna consulta mientras estoy hablando, háganlo nomás. No estoy viendo sus caras, así que solo estoy viendo la pantalla y con el PowerPoint que les voy a explicar el día de hoy, que obviamente sigue la relación histórica de lo que estábamos hablando la vez anterior, que es la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? El mundo entre guerras, y ahí ya solo el título nos dice algo porque finalmente el mundo entre guerras significa que vamos a tener una primera guerra mundial y posteriormente una segunda guerra mundial. Entonces, ¿qué pasó con el planeta en ese tiempo? La verdad es que harto, mucho, mucho. Y eso es lo que vamos a comenzar a dilucidar ahora. Y eso también va a ser parte de la siguiente actividad, la cuarta actividad, que va a ser un poquito más lúdica en realidad también de lo que han hecho con guías y todo eso. Obviamente, como la guerra es en Europa, es el rediseño de ese continente. De los que están, por favor, para que me puedan comentar, eh, ¿qué creen ustedes que pasó con Europa en el fondo? Porque aparte está en una guerra. Pero ¿por qué rediseño? Si alguien... Porque los países que perdieron, entre ¿Sí? comillas, ¿Sí? tuvieron que ceder tierras Ya, perfecto. también. O sea, hay un cambio en el mapa. Y por ahí Ujú. les muestro esa parte también del video que tienen que hacer. Y hay un rediseño del mapa, claramente. Desaparecen imperios, se achican y otros se agrandan. Bien. Pero voy a algo más concreto que eso. El campo quedó destruido. ¿Por qué? Lo dije la vez pasada. ¿Alguno? Cuando son atacados, ¿Paula? están destruidos y tienen que volver a rediseñarlos ¿Ya? porque necesitan tierras para las personas, para no sé, las cosechas, supongo, Mira, y todo bien, o eso. sea, necesitamos tierras, necesitamos reestructurar todo lo que es el campo y lo que hablábamos la vez anterior, lo que le tocó a las trincheras, en el video que tienen que hacer o si ya lo hicieron. La trinchera dejó destruido el campo, lleno de muertos, partimos por eso, alambres de púa, con gases tóxicos, con muchos elementos muy, muy negativos para la Tierra. Desde ahí, obviamente que hay que reestructurar todo esto. Europa va a tener que salir adelante después de una guerra súper cruel que dejó cerca de 10 millones de muertos. Este es el final del PowerPoint que habíamos visto la vez anterior. Em, con países que se van a ver humillados después de la Primera Guerra Mundial, y aquí vemos algunos. Este tratado, el Tratado de Versalles, que también es un tema que alguien tiene que buscar y exponer a través de los videos. El Tratado de Versalles va a cerrar el tratado entre, como dice ahí, Francia, Gran Bretaña, si se fijan en el centro, con ¡Au! exclusivamente Alemania, si se fijan. Y fíjense que no es menor, porque Alemania lo que va a suceder es que se le va a tañer toda la responsabilidad. Ellos son los culpables de haber iniciado la guerra. Entonces, los pagos que se le va a dar a Alemania son bastante altos. Entre algunos, para comentarlo, Alemania va a tener que disolver su ejército, ¿bien? Reducirlo a una cantidad mínima. Tiene que entregar sus barcos, fíjense, a Gran Bretaña. Además, tiene que entregar territorio. Y otra cosa, tal vez de las más crueles, es que tiene que pagarles a Francia y Gran Bretaña por los gastos que ellos tuvieron en la guerra. Imagínense una Alemania devastada, una Alemania que pierde una guerra, que gasta mucho dinero en la guerra, y finalmente cuando pierde, más encima tiene que pagarle a los que ganaron. Entonces, Alemania realmente quedó por el suelo. Ese mapa también ya lo habíamos visto y es sobre la reestructuración de Europa justamente eh, después de la guerra. Esta imagen, ¿quién se imagina que es el hombre con la flecha roja? Muy bien.
Ese que está ahí con la flecha roja es Adolfo Hitler. Él luchó en la Primera Guerra Mundial. Él es austriaco por si acaso, no es alemán en sí, pero austriacos y alemanes comparten como la misma raíz. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Es como que fuera argentino-uruguayo, ¿ya? Como que son el mismo pueblo, pero en algún momento se dividieron, ¿ya? Entonces, Hitler, siendo austriaco, se considera alemán, y él peleó justamente por por el imperio alemán. Ahí está bastante joven, si se fijan, tiene su bigote, pero no el clásico bigote que después lo vamos a conocer, y se va a destacar por ser un hombre bastante ferviente, y la verdad es que no quedó nada bien después de la guerra. ¿Alguien sabe qué es este símbolo? La Unión Soviética. Unión Soviética, muy bien. Diego, ¿cierto? Sí, que no veo las caras. Ya. Eh, Amaro está por ahí, lo vi entrar. Sí, Amaro, hola Amaro. Amaro, cuando entraste vi que tu símbolo, tú tienes este mismo símbolo, pero sí, dibujado a la mitad. ¿Me puedes explicar? sí. No me gusta el comunismo, lo detesto. Ya. ¿Cuál es la razón eh, de, en el fondo, el símbolo? ¿Lo sabes? ¿Por qué conectas el símbolo con el comunismo? A eso voy. No sé tanta esa información, así como no estoy tan seguro. Ya. A ver, te explico, porque también es bueno, lo vi justamente ahora entrar y dije, lo voy a hacer la asociación, para explicar también, porque es súper entendible que alguien diga, no, me cargan los comunistas, ¿ya? Otra gente dice, me cargan los de derecha, otros me cargan, bueno, lo que sea. El punto es que el comunismo, en el fondo, se va a relacionar justamente con Rusia, y el símbolo que tú tienes es este mismo, salvo que está de rojo, ¿no? Lo vi. Y aquí tiene símbolos súper importantes. Fíjense por favor porque finalmente esto va a ser un cambio muy trascendental que se va a dar entre el final de la Primera Guerra Mundial y lo que sigue del siglo XX. Acá tenemos dos símbolos importantes, que si ven la figura que tiene Amaro también como pantalla, es la misma, ¿no? Es un martillo al centro, el amarillo, un martillo y una hoz. ¿Alguien sabe, sabe para qué sirve esa herramienta? La hoz sirve para alar el trigo. Muy bien, para cortar. Es una arma La muy hoz. filosa. Se llama la hoz, ¿ya? H-O-Z. Eh, ¿qué significa ese símbolo también para que Amaro ahí lo entienda? Es la Mm, unión entre La, campesinos y Se le llama trabajadores hoz también. industriales obreros, ¿ya? Entonces, vamos a entender de que lo que se va a dar acá entre la final de la guerra, la Primera Guerra Mundial, es el surgimiento de un movimiento que va a ser súper potente, ¿bien? Y si hoy día en el 2020, ¿ya? Amaro con su edad tiene un símbolo, en este caso, en contra de ese movimiento, es porque el movimiento de otra manera fue importante y o incluso el día de hoy todavía pertenece, todavía existe, ¿ya? Independiente si estemos de acuerdo con sus ideas o no estamos de acuerdo, por ejemplo, en el caso de Amaro, ¿ya? Después vamos a hablar un poquito más sobre cuál es esa idea en realidad. Siguiente, está a punto de pasar. No quiere pasar. Ahí sí. A ver, les voy a contar un poquito. En 1917, en plena guerra mundial, ¿bien? Los países en trincheras y todo lo que vimos en la vez anterior, el zar Nicolás II envía a su pueblo justamente a esta guerra. Él, ahí junto con su familia, los Romanov de Rusia, es el imperio ruso. Por si acaso, la palabra y concepto de zar significa emperador, ¿ya? Viene del concepto de César que hablaban los romanos. Por eso se le dice zar. Zar no es el nombre por si acaso. ¿Ya? Zar es sinónimo de emperador. Bien. Entonces el zar Nicolás II viene de una familia denominada o llamada Romanov, los cuales habían sido las autoridades o los emperadores de Rusia por 300 años. Es un emperador joven, si se fijan, con una familia bastante numerosa. Son todas sus hijas, la de arriba es su esposa y su hijo menor, un único varón. ¿Cuál es el punto? De que la dinastía Romanov vivía bastante bien, vivía con lujos, ya como una de las tantas dinastías que habían en Europa.
Y no era tan distinto, salvo de que la gran diferencia era cómo vivía su pueblo. 120 millones de rusos, pobres, sin educación, y como puse ahí, la mayoría vivía desde el campo, campesinos. Entonces, tengo un pueblo ruso que vive muy, muy mal, digámoslo así, y un grupito pequeño que está cerca de la dinastía, ¿ya? Que vive con grandes lujos. Entonces, el zar no encuentra nada mejor, ante muchas ya dificultades que tiene su pueblo, de enviar a su gente a la Primera Guerra Mundial. Yo les dije por ahí, y si a alguien le tocó ese tema, Rusia se va a retirar de la guerra, se va a retirar antes que termine la guerra, y eso va a ser un gran problema para los que están en su bando. Rusia se retira de la guerra en 1917. ¿Por qué? Porque tiene grandes dificultades internas. Comenzaron las protestas, comenzaron justamente las diferencias con el zar Nicolás de poder cambiar las cosas. Y así se inicia la denominada Revolución Rusa, que tiene mucho que ver con el símbolo que vimos recién. Uno de los líderes, van a haber otros, pero uno de los más importantes que va a levantar esta bandera de revolución es el señor Vladimir Duarte, perdón, Lenin, me equivoqué, Vladimir Lenin, ¿ya? Vladimir Lenin va a ser uno de los líderes que va a levantar esta idea de que el pueblo tiene que tener lo que corresponde, de que el pueblo, es hora que el pueblo le corresponda. Cuando nosotros asociamos las ideas comunistas, ¿ya? Si se fijan, es un eslogan que todavía pertenece. El pueblo es importante, ¿ya? La educación para el pueblo, el pan para el pueblo. Y desde esa idea, que a lo mejor algún momento lo hemos conversado, el comunismo siempre se refiere justamente a ese sector, a los trabajadores, a la gente más desposeída, etc. En este caso, Vladimir Lenin lo que quiere y busca junto con otros es dar vuelta el poder y entregárselo al pueblo. Obviamente que este símbolo lo refleja, ¿no? Trabajadores, campesinos unidos en pos de una nueva idea, ¿ya? Obviamente dar vuelta a este poder y que el pueblo tenga lo que nunca ha obtenido. Para eso, la familia Romanov fue detenida, fue encarcelada y un par de años después fue brutalmente acribillada. Bien, los asesinaron a todos. Esa fue la versión oficial. Fueron violentamente eh, asesinados. Bien, toda la familia Romanov. Sin embargo, van a surgir algunas ideas de que una hija sobrevive. ¿Alguien sabe cómo se llama esa hija? Anastasia. Muy bien. No es la más pequeña. Ah, no, ella no es. Ella es Romanov. Perdón, un error. Anastasia. Disney, de hecho, hace un par de años la llevó a la pantalla, ¿ya? Y si se fijan, tiene todo este aire ruso. Si se fijan atrás, bien atrás, ahí está un castillo, ¿ya? Es un asunto bien invernal. Rusia es bastante helado, en realidad. Y según la leyenda, la hija menor de ellos, de los Romanov, sobrevivió. Lo cierto es que históricamente eso es falso y no murieron todos. Pero Disney toma esta historia que por ahí fue una leyenda y dice que, Profe, digamos, la película no es de Disney. ¿no es Disney? No, ¿En serio? es de Fox. Ya, vamos a buscarlo. Bueno, Vamos a buscarlo. eso no era lo importante. Voy a buscar mi colección de películas infantiles de Disney. Lo cierto es Pero que alguien la llevó a la pantalla. Diga. hace poco Fox compró Disney. Ah, lo mismo entonces. Estamos igual. Sí, Disney compró Lo Fox. mismo, pero más barato. Podemos hablar de X-Men en algún momento, no hay problema. ¿Ya? Compré Disney. Chiquillos, lo importante es que la Unión Soviética, porque así se va a comenzar a llamar, se va a sacar el nombre de Rusia y se va a conformar la llamada Unión Soviética, que durante todo el siglo XX va a ser va a contrarrestar mucho con el poder de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una alternativa, según ellos, al modelo capitalista. Y aquí vamos a una de las primeras imágenes que yo puse en el diagnóstico, que después fue parte
la voy a buscar al tiro, esa imagen. Tenemos la mitad del mundo, ¿ya?, que tiene un ámbito comunista y la otra mitad ligada al ámbito capitalista de Estados Unidos. Aquí hay una diferencia de sistemas bien grande en realidad. Entonces, comunistas, según los comunistas, el socialismo, que es muy semejante, es una línea parecida ideológicamente hablando al comunismo, es el camino que debería seguir el pueblo, ¿ya? Sorry. En ese sentido, el socialismo y el comunismo van a compartir más las riquezas. La palabra comunismo viene de común, viene de que los bienes que tenemos debemos compartirlos. En este caso, como dicen ahí, el socialismo es la liberación para algunos. Si ustedes se fijan, en países como Venezuela, por ejemplo, que es un país socialista en la actualidad, hay muchas libertades coartadas. Bien, sin embargo, ellos se dicen una sociedad socialista, donde dan ciertas cosas gratis, pero no están todas las libertades. Lo mismo pasa con Cuba, pero eso es un tema que podemos hablar después cuando hablemos de Guerra Fría. Para los comunistas, el capitalismo es el gran mal de nuestra sociedad actual. Como ven ahí la imagen, una caricatura, obviamente, dice que están trabajando para enriquecer a otros, porque en el fondo el que se enriquece no es el que trabaja en sí, sino que es el que logra tener la capacidad de generar, en este caso, un negocio, una empresa o algo por el estilo. El único capaz de boicotear, digamos así, el gran capitalista es el propio pueblo, y eso es lo que el comunismo de una u otra manera va a buscar durante el siglo XX. Por ende, muchas de las protestas que se van a generar de parte de obreros, ¿ya?, están motivadas por el comunismo, están motivadas por el socialismo, pero en esta búsqueda de igualdad, en esta búsqueda de mejores resultados o de ideas justamente en contra del pueblo. Y obviamente que quien va, digamos así, ser el foco de atención del comunismo es Estados Unidos, porque Estados Unidos va a ser el que más va a exportar el modelo capitalista. Y desde ahí tiene sentido la imagen anterior. El comunismo bandera ya con Rusia, o la Unión Soviética, perdón, y el capitalismo bandera Estados Unidos, como dos polos completamente distintos. Y esto es una consecuencia también de la Primera Guerra Mundial. Hay también otra imagen, caricatura al respecto. Para los comunistas, para los comunistas y el mundo socialista, Estados Unidos es el gran depredador del mundo, ¿ya?, que obviamente con sus negocios y con todas sus empresas va devastando el planeta en base a la búsqueda de riquezas y de negocios y de mercado, etc. Y de ahí nuevamente este sentido. Por eso esto es el mundo en Guerra Fría. La Guerra Fría no empieza todavía, porque todavía falta la Segunda Guerra Mundial, pero aquí comienza este cuento. Comienza con un mundo justamente enfocado al comunismo por una parte que surge desde Rusia, y obviamente Estados Unidos con toda su situación económica también por acá en América. ¿Alguna consulta ahí hasta el momento en cuanto a la Revolución Rusa? ¿No? Bueno, para los que a lo mejor tengan alguna situación en contra de las ideas comunistas, yo también invito a que puedan leer un poco más de qué se trata. Vamos a profundizar eso cuando lleguemos al mundo de la Guerra Fría, porque ahí se da mayor énfasis a eso. Pero también es cierto de que hoy las ideas comunistas persisten. Tenemos senadores, diputados, el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Y hay otros partidos que defienden ideas más capitalistas, como Renovación Nacional, que es justamente el partido del presidente de la República. Entonces, por ahí cuando entendemos, hoy estos pelean, ya. Y el comunismo, izquierda. Y los que defienden el capital, la derecha. Izquierda, Profe, cosa que hemos escuchado durante mucho, mucho tiempo. Vamos a tener que después de la Primera Guerra Mundial, el mundo va a cambiar, definitivamente. Y estos son los temas que vamos a ver en la próxima clase.
la reconstrucción económica de Europa, la sociedad de masas, los locos años 20 y la Gran Depresión económica del 29. Ese es el periodo entre guerras. Bien, ahora, una pasada para que ustedes puedan ver de qué vamos a hablar. El mundo va a cambiar para la sociedad, especialmente para el mundo de la mujer. Fíjense que, ¿qué de extraño puede tener esto, esta imagen? ¿Tiene algo que les llame la atención? Por favor, demuéstrenme que no estoy solo hablando a la pantalla. La Eh, botella de atrás, La botella de atrás, ¿ya? sí. ¿A qué refleja esa propaganda? Porque obviamente no creo que sea una bebida refrescante. ¿A un bar ¿Un bar? o no? Sí, 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 puede ser, perfectamente. Es un ambiente fiestero, ¿no? Porque en la primera imagen ella se ve como súper sofisticada y en la otra imagen se ve como súper fiestera, tiene el rostro más pintado, Ya, tiene el bien. pelo de otra forma. Rostro más Supongo pintado. que tenía dos vidas. Ya, podría eventualmente ser, no, no estoy seguro, no me atrevería a decir si es la misma mujer, pero fíjate que sí tiene unas cosas de sentido de lo que estás diciendo, Paula. Primero, el pelo corto en la mujer no era normal para aquella época. Hoy día, si usted se corta el pelo, las damas presentes, en realidad yo creo que poca gente le va a decir, oye, las niñas no se cortan el pelo, ¿ya? Pero en aquellos años, estamos hablando de la década del 20, cortarse el pelo para las mujeres era realmente complejo. Imaginen lo que estoy diciendo, por favor. La imagen central que tenemos, una mujer besando a un hombre con una falda corta, es todo un escándalo. Bien, la mujer no hace esas cosas, la mujer no fuma, la mujer no se pone faldas cortas. ¿Ya? La mujer tipo de la época es una mujer recatada que está en su casa, obviamente esperando al esposo que vuelva del trabajo. Entonces, estas mujeres van a dar pie e inicio justamente a movimientos más fuertes de liberalismo de la mujer, especialmente del feminismo. ¿Se revelaron? Hay una revelación importante como se ve acá. Y si alguien quiere buscar imágenes, es el Charleston, la gran representación de eso. Si alguien sabe cómo se baila el Charleston, era como el perreo de la época en realidad, donde todos se escandalizaban, ¿ya? Yo cuando veo perreo de adolescente me tapo los ojos, por ejemplo. Seguramente la gente en aquellos años también, cuando veía a mujeres bailar así y a los hombres bailar así, también se escandalizaban justamente. Los trajes de baño, hoy es un traje de baño a propósito, ni hablar de bikinis ni nada por el estilo. Yo incluso en algún momento vi un documental de Chile donde los trajes de baño eran de lana. Imagínense por favor, completamente cubiertos de lana. Aquí hay algunos trajes baños de la época. Obviamente la mujer comienza lentamente a buscar un cupo en la sociedad y también liberarse, ¿no? De ataduras. ¿Quién es él? ¿Alguien lo sabe? Charles Chaplin. Charles Chaplin. Uno de los actores más importantes del cine mudo, tal vez el primero que pone al cine en un sitial distinto. El cine ya era una tecnología que estaba tornándose con gran importancia en el mundo, ya especialmente en Estados Unidos, y Charles Chaplin va a ser un actor británico, el cual va a triunfar fuertemente en Estados Unidos y va a generar películas que hasta el día de hoy son muy importantes y que revelan la época. De hecho, Charles Chaplin representa la época, porque si ustedes se fijan, eh, ¿a qué clase social representará él? Gracias por la respuesta. No se me ocurre nada, por eso, perdón. Los demás, fíjense, por favor, los zapatos. Miren los zapatos. Va, De hecho, el personaje de Charles Chaplin se llama el vagabundo. ¿Bien? eso no lo sabía. Porque es un hombre, un pordiosero, que ni siquiera tiene un bastón, es como un palo el asunto, y que recogió ese sombrero y que se quiere vestir como la clase alta, pero no es de clase alta. Es una persona pobre, ¿ya? Que tiene mil aventuras. Una de esas aventuras es la que vamos a ver en su momento. Jazz.
una música de los afroamericanos, ya a propósito de toda la complicación que está pasando en Estados Unidos por la muerte de este afroamericano a manos de la policía, eh, lamentable, por supuesto. Y justamente este pueblo afroamericano que llega desde África, atraído muchos de ellos como esclavos, sus hijos van a ser una clase muy mal vista por los estadounidenses. Sin embargo, como este pueblo tiene el ritmo en la sangre, van a generar este primer estilo musical muy de los suburbios, muy de la parte de los barrios de Estados Unidos, y que van a generar esta música tan estridente que va a llevar a los bailes y va a llevar a los blancos a bailar como nunca lo habían hecho en realidad. Es una música de negros que justamente va a encantar a los blancos en Estados Unidos y eso se va a exportar al mundo en realidad. Entonces, si se fijan, la vida para Estados Unidos va a cambiar, porque en el fondo lo que van a buscar es dejar atrás los horrores de la guerra, el miedo a morir de la que provocó la Primera Guerra Mundial. Y así surgen los bares, surgen los clubes, surge el teatro, surge, o sea, el teatro ya existía, pero en realidad ir a espectáculos, Broadway, por ejemplo, va a surgir con fuerza el cine, la radio, la música, etcétera. Y desde aquí comienza una época que yo mostraba en el esquema anterior, que se llama o Ah, se bueno. denomina los locos años 20. Así se denomina esta época, porque son años, especialmente en Estados Unidos, mientras Europa se reestructura, donde todo está pasando en Estados Unidos y todos quieren vivir en Estados Unidos por todo lo bueno que se ve. Pero eso va a llevar a complicaciones mayores. Si alguien ha estado atento al ámbito actual de la pandemia, muchos han dicho de que vamos a vivir, y ya tal vez estamos viviendo, una de las peores recesiones desde la depresión económica del 29 en el ámbito económico. O sea, desempleo muy alto, la gente no tiene que comer, la gente no tiene cómo generar recursos, y eso es una problemática actual, absolutamente actual, por la situación del coronavirus. Y muchos se han reflejado, incluso yo he escuchado al presidente Piñera hablar de que esto no había ocurrido en el mundo desde el año 29. Justamente en el año 1929 se produce una gran depresión económica, que ya voy a explicar en la próxima clase la razón, pero se va a producir un descalabro absolutamente en Estados Unidos por todo lo que se estaba viviendo. Eso va a generar una enorme cantidad de desempleo en Estados Unidos y a complicaciones eh, tremendas realmente. Aunque ustedes no lo crean, uno de los países más afectados de lo que ocurrió en la Gran Depresión Económica en Estados Unidos fue Chilito, nuestro país. Básicamente porque Chile, todo el material que sacábamos de la tierra se lo vendíamos a Estados Unidos y Estados Unidos dejó de comprar cosas. Desde ahí, obviamente, que nos vamos a ver tremendamente afectados. Eso lo vamos a profundizar en la próxima clase. Les adelanto que la próxima actividad va a tener relación con esta película. Se llama Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Si alguien la ha visto, maravilloso. Si alguien no la ha visto, va a tener que verla. No se preocupen porque está en YouTube, ¿ya? Así que no tienen que buscarla por ninguna parte, es súper fácil, solamente buscarla por YouTube. Está completita y se ve muy bien. Así que van a tener que ver esta película y asociar ciertos temas de lo que yo estoy comentando ahora, que la próxima clase se los voy a profundizar y les voy a plantear la siguiente actividad, que es la cuarta para la segunda nota. ¿Ya? Profe, ¿y cuánto dura la película? No, es cortita, 1 hora y media. Eso es corto, ¿no? Sí, es corta. Ya, denme un segundo, voy a dejar de compartir pantalla para los últimos minutos y hacer el repaso general. Bien. Chiquillos, desde lo que estuve hablando, entonces, el mundo después de la Primera Guerra Mundial va a cambiar, definitivamente. Es una guerra bastante cruel, como dijimos, desde la generación de armas, desde las trincheras, desde quienes combatieron ya, y dónde combatieron, va a llevar a cambiar el mundo. Y eso nos vamos a tener de que en Europa se tiene que reestructurar, volver a parar justamente desde el campo y hacer nuevamente las ciudades. Fíjense por favor lo que debería significar eso para un continente.
Sin embargo, van a surgir dos grandes potencias. Estoy haciendo un resumen de lo que dije ahora. Dos grandes potencias. Por un lado, a través de una revolución, ya de una revolución, eh, decir justamente el comunismo como nueva sensación o nuevo equilibrio ya de un modelo capitalista va a surgir como una alternativa. Y también tenemos un Estados Unidos que después de la Primera Guerra Mundial va a quedar como una potencia importante en el mundo. Ahí tenemos este mundo que comienza a verse distinto, el mundo del comunismo y el mundo del capitalismo. Nos vamos a enfocar un poquito más en ese mundo de Estados Unidos, donde va a tener una gran complicación justamente Estados Unidos por todo lo que vivió durante los años 20. Surge el automóvil, surge la radio, surge el cine, surge la música, los bailes, surge justamente los espectáculos y la gente quiere dejar atrás la guerra y comienza a vivir, a querer vivir. Por eso los locos años 20, porque todo es locura y hay que vivirlo rápidamente porque la vida se puede acabar en cualquier momento. Pero eso va a llevar a un problema, y el problema va a ser la gran depresión económica del año 29. Y desde ahí vamos a tener que el mundo vuelve a tropezar, vuelve a caer. Y justamente en Europa, después de la Primera Guerra Mundial, van a surgir a través de los problemas económicos y de lo que dejó la Primera Guerra, líderes que van a decir esto no puede ser, hay que salir adelante. Y de ahí vamos a tener un joven que peleó en la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler, que va a levantar bandera y va a decir yo voy a volver a poner a Alemania donde debería estar. Y ahí surge el nazismo. Y de ahí surge otro en Italia que se llama Mussolini. Y por ahí en la Unión Soviética o Rusia surge un líder súper fuerte, Lenin, o sea, perdón, Lenin, Stalin. Y desde esa alternativa tenemos ahí tres líderes súper potentes que van a generar también la llamada Segunda Guerra Mundial. Entonces, si se fijan, está todo conectado, obviamente. ¿Ya? Aquí lo simplificamos un poco por el rigor de lo que estamos viviendo. Pero eso es lo que quería explicar por el día de hoy. Entender de que el periodo entre guerras es un periodo que pasaron muchas cosas, en realidad, y la Primera y Segunda Guerra Mundial tienen mucha relación en el fondo. Van a ser los mismos países, va a haber mucha motivación de la primera que se arrastra a la segunda. Y también tenemos países que van a surgir como potencia, en este caso, como Estados Unidos. Bien, ¿hay alguna, Martín se acaba de integrar? Queda 1 minuto y medio, Martín. Chiquillos, ¿alguna consulta? No, profe. Ya. Profe.